Mariela Marenco, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bárbaro, la verdad, un día muy lindo, a mí me encanta este mes de marzo y disfrutando mucho. Hoy es día de ñoquis, ¿te gustan los ñoquis? Mira, no sé, nosotros tenemos, me gustan sí, pero tenemos el almuerzo con Astori en Punta Cala. Ah, bueno, no hay ñoquis. Y mañana tengo un En evento ADM en no hay Raizo. ñoquis hoy. No, capaz que hay, ¿eh? No Tendría sé, que no haber, sé. 29 de No, marzo. No sé, no lo pensé. Como un la plato verdad. accesorio. Qué rico, unos ñoquis. Y además si está el ministro Astori, creo que más de uno pondría billetes abajo del plato, Mariela, para que le vaya que mejor. poner una montaña de Entre esos Astori tendría que poner billetes. Una montaña de billetes. Que le Me vaya voy a bien la acordar. economía uruguaya. Yo voy a poner hoy en el almuerzo unos cuantos billetes para todos. Para Ahí la está. audiencia, para nosotros, para... Igual es como todo, ¿no? Yo que sé, una veces piensa... Hoy hay localidades agotadas, ¿no? Porque el ministro de Sí, Economía creo que totalmente. queda gente afuera, ¿no? Sí, más de 700 personas y quedó Claro. lista de espera, pero bueno, Seguro. no sé, ojalá que tengamos buenas noticias, es lo único que pido. Bueno, y hablando de ministros de Economía y el ministro de Economía, además de su capacidad y de todo lo que tiene que hacer con la economía del Uruguay, tiene que ser muy creativo, ¿no? Tiene que ser muy Porque la creativo, no verdad tenga que duda. con todos los problemas que surgen día a día en Uruguay y en el mundo. Y bueno, la semana pasada hablaste Empezamos de con creatividad eso. y Sí. hoy seguimos con el tema. Hoy seguimos con eso. Bueno, ¿te acordás que el año pasado definimos básicamente en lo que sería la creatividad, que es una función humana, una habilidad que tenemos básicamente a diferencia de cualquier otra especie de los seres humanos, la posibilidad de imaginar, de crear y de generar nuevos escenarios por momentos casi imposibles de crear y de imaginarse, porque el ser humano ha construido toda la realidad en la que nos movemos a través de lo que es la creatividad. La creatividad es la expresión de una habilidad fundamental del ser humano. A nivel laboral y a nivel de lo que es el desarrollo de las profesiones, por ejemplo, a mí que me encanta el deporte, una de las historias que analizamos siempre que trabajamos y que ponemos como ejemplo, ¿no? de esas rupturas que hay a nivel de lo que es hacer las cosas de una forma y que un día alguien diga, se me ocurrió algo distinto y soy capaz de romper un récord y además de crear una nueva técnica. Es el caso de Dick Fosbury, que es en el año, no sé si tú lo conoces o la audiencia lo conoce, tiene que ver con, él era competidor olímpico y lo que hacía era saltar. ¿Te acuerdas cómo saltaban antes los que hacían salto alto? Dick Fosbury entrenó durante muchos años para en el año 68 en los Juegos Olímpicos de México. Él es un atleta estadounidense, aún vive, pero hoy tiene 70 y pico de años y en ese momento él veía que los saltos, ¿viste que saltaban de frente? O sea, frente a la valla, uno venía, no tomaba carrera y pegabas un salto que de alguna manera no estabas aprovechando toda la posibilidad de lo que la física y lo demás quedaba a la vista de que podía pasar algo y nadie se le había ocurrido hacerlo distinto. Fosbury, entrenando, se dio cuenta que si saltaba de espaldas podía lograr una mayor altura en su performance en lo que tenía que ver con el salto. Y lo estrenan en 1968 oficialmente en los Juegos Olímpicos de México. ¿Y qué hace? Rompe los récords. Le gana a todo el mundo, pero además crea una nueva técnica. O sea que fue tan creativo que pudo ver una forma distinta de hacer algo que se venía haciendo de la misma manera. Y con esa técnica que se llama justamente la técnica Fosbury, creó una nueva forma de saltar. Y desde ahora es la que se usa. O sea, hoy cuando uno ve los Juegos Olímpicos, el salto alto, la técnica es que viste que vienen corriendo, saltan de espalda y eso logra una altura mayor para el cuerpo. Sin embargo, si uno ve los videos, hay un video interesantísimo que muestra cómo era antes y cómo fue después de Fosbury a partir de 68, y realmente decís, wow, realmente fue creativo, porque él se le ocurrió una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno es creativo y comete lo que se llama un salto cuántico, genera una nueva realidad que hasta ahora no se conocía? Pasan muchas cosas. Primer punto. A nivel de lo que es el desempeño humano, mucha gente te va a decir, no hagas esto, fíjate que no seas ridículo. Él entrenaba y en una entrevista que está muy buena, él cuenta lo que le pasó. Tuvo que enfrentar gente riéndose de él y diciéndole, no seas ridículo, ¿cómo vas a hacer esto? Él decía, la gente se reía de mí cuando entrenaba, porque yo estaba probando una técnica nueva, y cuando llego a las Olimpiadas y salto de esa manera, no podían creer que lo iba a hacer, porque estaba rompiendo un estilo, un paradigma, una creencia, una forma que se traía hasta ahora de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto de la creatividad? La creatividad representa en la interna del ser humano, y también en lo social, o sea, en el entorno, un verdadero desafío, porque para ser creativo tenés que tener coraje, además de saber en lo que estás, que este es otro de los aspectos fundamentales.
que el otro día no profundizamos. La creatividad requiere que vos te prepares. ¿Cómo hizo el gol Messi contra México? Aquel gol, no sé, que es fabuloso, yo también lo muestro cuando doy estos talleres de creatividad, que al golero le calcula y pasa por arriba la medida de la pelota y entra justo y no lo patea, sino que la pasa por arriba del golero y de otro defensa que estaba en la cancha. ¿Cómo lo hizo? Y porque él sabe. O sea, no es que un día se te ocurre una idea y dices, ¡ay, la hago! Tenés que saber, por eso la creatividad va de la mano de la experiencia, la formación, la técnica, la práctica. Para ser creativo no es que un día vos se te ocurra, ahora voy a inventar el mejor plato de salmón al no sé qué. Y no, porque no sabés, no sé, capaz que sos un gran cocinero, Andrés, pero nada. Tenés que saber para ser creativo. Y esta es una de las cosas que me preguntan siempre, que yo les digo, si querés ser creativo, tenés que formarte. Y te va a venir el insight, esa obsesión, como dice el doctor Facundo Manes, desde las neurociencias se ha estudiado el tema de la creatividad, que tenés una obsesión con un tema y te has preparado, has estudiado, venís trabajando en esto y sos capaz de hacer ese gol como hizo Messi, o sos capaz de crear un salto como hizo Fosbury con una técnica distinta, porque venís estudiando cómo hacerlo y porque estás obsesionado con lograr hacer goles o saltar rompiendo el récord olímpico. Entonces, a nivel laboral, cuando a mí me dicen, ay, ¿cómo hago para ser más creativo en mi trabajo? Yo les digo, trabajá, primer punto. Trabajá, transpirá, prepárate, practicá. No es magia, la creatividad no es magia. O sea, si hay una persona muy creativa en la historia de la humanidad es Einstein, que para mí hasta el día de hoy, cuando cuento la historia de él, primero que fue expulsado del colegio porque le decían que era loco y porque le decían que era inadaptado. Eran las palabras que utilizaban, inadaptado Einstein. Porque él veía la realidad desde otro punto de vista. O sea que además, cuando sos creativo, de tener que saber, estudiar, obsesionarte con un tema para encontrar soluciones, tenés que enfrentar el entorno. Por eso en el mundo del trabajo el status quo frena la creatividad, es uno de los primeros enemigos. Cuando todos dicen, no, mejor no plantes ideas, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Esto siempre fue así. Claro, esto siempre fue así, no te ocurran cosas nuevas. Eso frena la creatividad. Claro. Y es uno de los aspectos negativos en el mundo organizacional, donde la gente siempre te está dejando como en un lugar de, no te salgas de lo que ya está. Mira, en las empresas que quieren ser diferentes y generar ventajas competitivas, tienen que animarse a ser distintos. Y muchas veces cuando entras a trabajar en una organización, empezás a observar a tu alrededor y decís, bueno, creo que voy a estar en problemas, porque realmente no te permiten pensar fuera de la realidad que viven cotidianamente, porque lo ven como un riesgo y una amenaza. Entonces, que algo va a salir mal y que los va a perjudicar. Claro, y que los va a dejar también muchas veces en una situación de, bueno, hasta ahora esto no se hizo. A mí me pasó, tengo una historia en una empresa que fue increíble, que yo a veces lo cuento porque a veces uno dice, ¿cómo pegado, Mariana? Marenco, no pasan estas cosas, me dice la gente, no pasan, mira. En una empresa logramos un cambio muy importante, estaba muy mal la empresa. Trabajamos unos meses con el dueño, la dirección, cambiábamos, estábamos bien, empezaba a venderse, empezaba a mejorar. Uno de los gerentes, que era la mano derecha del dueño de la empresa, no podía entender cómo él antes no había podido generar ese cambio. Y se puso tan en contra de todo, que era como tener un enemigo dentro de la organización. Porque él no solo no pudo ser creativo, sino que no pudo adaptarse al cambio, porque la creatividad va de la mano del cambio, y estaba en contra de todo lo que se hacía, a tal punto que se transformó en un enemigo. Y a tal punto que esa persona tiene obviamente un malestar interno tan grande que le está generando daño a sí mismo y a toda la organización, porque como él no fue parte del cambio y no quiso subirse al cambio, ahora quedó afuera y la empresa le está yendo muy bien y él está como relegado en un lugar que es, yo estoy en contra, siempre rezongando por todo lo que se está haciendo, y además ahora hay que trabajar más, porque la empresa antes si vendía 10 ahora vende 50. Entonces este tema de las personas que no se adaptan al cambio y que se resisten y hacen cosas que muchas veces son negativas para la organización, hay que detectarlo antes de pedir creatividad a los grupos humanos. Y hay que estar observando, porque no todas las personas les gusta la creatividad, no todas las personas se adaptan. Sin embargo, es un talento que todos tenemos. Entonces, aprender del error y del fracaso, bajar las amenazas del entorno, eso es muy importante. Tenemos que bajar las amenazas del entorno. Porque en un entorno donde cada cosa que decís, te dicen, cállate, no digas nada, mejor no hables. O te dicen, no, te llaman al escritorio, gerente, y dices, vos dijiste tal cosa. No, lo que pasa es que yo estoy pensando que en atención al cliente sería mejor, en vez de atender con un contestador que te pasa por 5 lugares distintos, que en el segundo timbre te atienda una chica y te diga, bueno, cuéntenme cuál es su problema, y de repente eso genera bueno, no, pero no, acá no es así. Entonces,
Si vos no bajás las amenazas del entorno relacionadas al estatus, a la falta de certeza, a los miedos, a los rumores, al callate y no lo digas, es muy difícil que la gente quiera ser creativa. Tal vez hay gente creativa que tenés en tu organización que lo que va a buscar es canalizar la creatividad por afuera de la organización. Y se te va a ir, o va a generar su propio emprendimiento, o se va a conseguir trabajo, a veces entre tus propios clientes. Claro, y en cuanto, hablando de los clientes, en cuanto decías, bueno, no escuchar o no prestar atención demasiado al entorno que te corta la posibilidad, pero cuánto escuchar al cliente, cuánto dedicarle la atención para fomentar esa creatividad y generar nuevas ideas que solucionen problemas. En definitiva, la creatividad aplica en solucionar problemas. Sí, a los clientes hay que escucharlos todo el tiempo, son la razón de ser de todos nosotros. Si no tuviéramos audiencia, si no tuviéramos avisadores, si no tuviéramos gente del otro lado que le interesa, nosotros no estaríamos trabajando. En cualquier organización, yo ya lo decía en mi primer libro, Empresaurios, que hablaba de todo este tema hace 12 años, y aún sigue pasando. Las organizaciones a veces lo que hacen, cometen el error de tener el cliente fuera de la empresa, como que fuera un punto, pero afuera, y el cliente es lo más importante. Por eso tenemos que desarrollar además canales de comunicación permanentes, y cada vez que alguien nos dice algo, por más feo que sea, escucharlo. ¿Por qué? Porque ese cliente se está tomando la molestia de venir a decirte algo que te permite a vos desarrollar tal vez tu creatividad como organización para resolver el tema. Y así ha pasado con muchas organizaciones que no escuchan a sus clientes y que después dicen, ¿y qué pasó? Y pasaron muchas cosas. Primero los clientes se fueron con tus competidores. Entonces te llaman y dicen, a ver, analizar, digo, ¿no me das una muestra de clientes para llamarlos y averiguar cómo se sienten? Y cuando los empezás a escuchar te dicen, ya me quejé como 5 veces, no me dieron corte con este tema, tengo demoras en tal cosa, en tal otra, me cansé. Y hoy, recuerden que los clientes son más infieles que nunca, porque hoy los clientes están cada vez más exigentes y cambió totalmente. Entonces, hay que aprender del propio error y del fracaso, porque aprender de lo que hacemos mal tiene que ver con ser más creativo, si no, no te das cuenta de lo que estás haciendo mal. Y cuando las empresas se equivocan, lo que hacen es barren abajo la alfombra o esconden el tema y dicen, ay, mejor no, mira, ni me lo diga. No, tráelo, ponelo arriba de la mesa, masticalo, procesalo, ves que aprendes de eso, no busques el culpable. Eso es otro tema. Buscar la solución. Buscar la solución, y eso implica creatividad, una actitud distinta, abierta de crecimiento. El miedo no sirve para cambiar y ser creativo. Esta es otra clave de la creatividad. Lo que sí sirve es emocionar a las personas para cambiar. Si yo vengo y te digo, ay, Andrés, mira, tenemos que cambiar, tenemos problemas, tenemos que cambiar. Si no, vamos a cerrar. Claro, ahí ya generas una parálisis y una preocupación y se me quedo sin trabajo. Bueno, esto es lo que generalmente no pensás en nada creativo, claro. Lo único creativo es claro. Quiero conseguir otro trabajo porque acá no hay más lugar. Exacto. Ahora, si vos venís y decís, mira, tenemos algunos problemas que creemos que juntos los vamos a resolver. Vamos a sentarnos a pensar ideas creativas y soluciones y a canalizar adecuadamente nuestra energía creativa para lograr estar mejor y lograr superar la crisis que estamos pasando. Porque, a ver, ¿quién dijo que no hay crisis en las organizaciones? Todo el tiempo, como en la vida, como en todo, crisis. El tema es, el cambio y la creatividad no surge del miedo, surge de la posibilidad de sentarse a pensar juntos soluciones y poner inteligencia y generar una sinergia positiva. Y como dicen los budistas, ¿no? A propósito, es un tema que a mí me apasiona y practico mucho la filosofía budista, no dejar que las emociones oscurezcan nuestra mente, sino buscar emociones positivas, de salida, de propuestas, de calma y no de drama, como algunos que dicen, no, todo esto es dramático. Y el miedo hace que la creatividad se retuerza y se guarde y no sale. Entonces, recuerden, el miedo no sirve para cambiar y ser creativo. Lo que hay que hacer es apelar a la emoción de querer salir adelante. Otra clave, sé concreto y específico y comunica lo que deseas lograr claramente en la empresa si querés la creatividad de la gente. No vayas y digas, ay, me parece que no. Mira, tené imágenes poderosas, usá carteleras, ponelas, dónde querés llegar, cómo querés trabajar, cómo querés que se sienta tu personal y tus clientes, pero hacelo y sé claro y concreto. Y no se divaguen por 40.000 cosas, que a veces hay empresas que tienen discursos que son huecos y la gente se da cuenta. El empleado te dice, ay, acá dicen que para el más importante, y mirá, están mirando cómo ahorrar en el agua y no te dan ni... No. Esas cosas no sirven. O sea, sé concreto, claro, sé coherente, no propongas cosas que no vas a poder hacer. El ejemplo, ¿no? Claro, entonces todo esto es importante. Por último, no hablar solo del pasado y del problema, sino hacer foco en el futuro. Es como el faro, la imagen del faro que te lleva hacia un lugar.
Si vos querés ser creativo en tu organización, habla de lo que querés lograr y de todo lo que tenés para alcanzar ese lugar. Y no, ¿te acordás lo horrible que nos pasó? Fíjate que venimos de años, ¿no? Todo el tiempo en lo que pasó. No preguntar solo por qué pasó esto, sino preguntar, ¿qué necesitas para lograrlo? Las respuestas van a surgir distintas, sino, ¿por qué te pasó esto? No, ¿qué necesitamos para lograr que esto no suceda y qué necesitamos para lograr que esto suceda? Es distinto al planteo y saca la creatividad. Y después lo último, y con esto cerramos, vivimos en un mundo de feedback negativo. Eso influye en la performance y en la creatividad de los equipos humanos. No podemos estar todo el tiempo con solo marcándote lo que está mal. Y todo lo bien que hiciste tú esta mañana, y todo lo espectacular que salió el programa, y todos los logros que tenemos, ¿dónde están? Y el feedback hoy en las organizaciones es básicamente, y te juro que me duele decir esto, pero los análisis que te lo muestran en la vida práctica y real, el feedback es negativo. Esto hiciste mal, esto salió mal. Y en el medio hay un montón de cosas buenas que no las tenemos y no las vemos. La creatividad se engancha con la corrección de las acciones que no fueron buenas, pero con la posibilidad de reconocer que sí tenemos un talento para hacer las cosas. Y esto tiene que ver con la posibilidad del crecimiento de la creatividad dentro de las organizaciones. Cambiar el mundo al feedback negativo, ¿no? Es como todo esto de decir las buenas noticias, las cosas que sí logramos como organización, y muchas. Entonces, básicamente esto, escuchar la intuición en la creatividad tiene mucho que ver, porque la creatividad está muy relacionada con lo que es los hemisferios cerebrales. Y esto lo podríamos explicar en la próxima columna. Pero cuando uno siente una corazonada, una idea, esa especie de conexión interna, tenela en cuenta y escuchala, porque tiene mucho que ver con la posibilidad de crear algo nuevo. Entonces, es como una visión del futuro. Es como una visión. Entonces, así como muchos expertos, Steve Jobs, Bill Gates, gente que ha sido tuvo una corazonada, el famoso tuvo una corazonada. Y eso hay que darle tiempo, espacio, lugar, cartelera y agenda y dedicarle un tiempo, y así capaz que queda en el salto Fosbury. Bueno, Mariela, buena semana para vos.